Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Inminente regreso del dictador depuesto Manuel Antonio Noriega a Panamá. Es una satisfacción total de que el señor Noriega pueda por fin regresar a su país, del cual se fue desde hace 22 años. Tras cumplir condenas por delitos relacionados con el narcotráfico durante más de 21 años y 10 meses en los Estados Unidos y Francia, el exmilitar de 77 años regresaría a su país en las próximas semanas. Como habíamos dicho mucho antes de la audiencia de hoy, Manuel Antonio Noriega estará en Panamá antes de Navidad. Noriega tendrá que responder en Panamá por los asesinatos del opositor Hugo Espadáfora, el sindicalista Eliodoro Portugal y del capitán Moisés Giroldi. Manuel Antonio Noriega ya tiene 2 condenas. La función de la Cancillería es entregarlo al sistema judicial. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia, familiares de las víctimas mortales que dejó la cruenta dictadura de Manuel Antonio Noriega en Panamá 2 décadas después de su salida del poder, exigen justicia y piden que pague en prisión por sus crímenes. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. 21 años y 10 meses después de haber sido derrocado por Estados Unidos, que lo acusó y lo condenó por complicidad con el tráfico de drogas, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega regresará a su país. La noticia, tras pagar una larga pena de prisión en cárceles de Miami y de París, la justicia francesa, que en el 2010 también lo condenó por lavado de dinero del narcotráfico, aceptó que el exmilitar fuera enviado de regreso a Panamá. Todo depende ahora de las autoridades de Panamá, porque ya no existen obstáculos que sean franceses o de los Estados Unidos. Él quiere explicarse en frente de los panameños y en frente de las autoridades de ese país, y espera que en los próximos días todo sea hecho para su regreso a Panamá. El punto clave, los cientos de muertos que dejó la cruenta dictadura que ejerció Noriega en Panamá durante la década de los 80. Entre otros delitos, Noriega está condenado en su país a 20 años de cárcel por los asesinatos de 3 opositores, de Hugo Espadáfora, de Eliodoro Portugal y del militar Moisés Giroldi. El gobierno panameño tiene que esperar la notificación del gobierno francés, pero como Manuel Antonio Noriega ya tiene 2 condenas, la función de la Cancillería es entregarlo al sistema judicial. Y se prevé que el sistema judicial lo va a recluir en un recinto penitenciario. La noticia. El exdictador Noriega declaró que su propósito es regresar a Panamá para demostrar su inocencia en los juicios que sin asistencia jurídica y en ausencia fue condenado. Pido la iluminación del presidente de la República de Panamá. He tenido que afrontar un laberinto. Dios la bendiga a usted. Dios bendiga a mi familia en Panamá. Dios bendiga a mis enemigos y Dios bendiga a Francia. La noticia, la inminente extradición a Panamá de Manuel Antonio Noriega provocó una fuerte polémica en su país. El presidente Ricardo Martinelli dijo que no descarta que Noriega pueda recibir prisión domiciliaria debido a su avanzada edad. La ley dice que cuando una persona tiene más de 72 años, se le puede dar casa por cárcel. Yo creo que cuando venga el señor Noriega, sus abogados lo pedirán. Saludamos a nuestros invitados en Ciudad de Panamá. Saludamos a la señora Carmenza Espadáfora. Ella es hermana del exguerrillero Hugo Espadáfora. Muchas gracias por acompañarnos. Carmenza, bienvenida a la noche de NTN 24. Gracias, Juan Pablo, gracias. Carmenza, para empezar esta charla, ¿cómo reciben ustedes esta decisión de la justicia francesa de devolver al señor Noriega a Panamá para que termine de pagar su condena en este país? Creo que era algo que nosotros esperábamos, igual que lo esperaba el resto del país ya, ¿no? Se sabía bajo cuerda que Francia había aceptado extraditarlo y ya habiéndose anunciado una semana antes que Estados Unidos también había dado el ok, sabíamos que venía esto, ¿no? De cualquier forma, no nos agrada la idea de que vuelva al país, eso lo hemos sostenido desde hace mucho tiempo.
porque creemos que viene a revolver heridas, a recordar malos tiempos, a poner división en el país. Muchos recordarán quiénes estaban de qué lado, cuántos estaban con Noriega, contra el pueblo, oprimiéndolo, y otros recordarán que fueron víctimas, y no solo de asesinatos, sino de falta de libertad de expresión, apaleados, violados, torturados. Creo que era mejor que se quedara fuera del país. Carmenza, para que nuestra audiencia en América Latina entienda por qué la preocupación de tu familia con esta decisión de la justicia francesa de devolver al señor Noriega a Panamá, pues entremos en contexto. Tú eres la hermana de Hugo Espadafora. Hugo Espadafora fue asesinado por el régimen del señor Noriega en el año 1985 y fue asesinado de una manera muy cruel. Porque según el dictamen de medicina legal, pues tu hermano fue torturado antes de morir y, como lo decimos, fue un asesinato muy cruel. ¿Por qué no recordamos ese triste episodio solo para que la audiencia de América Latina entienda por qué en ese momento tú estás y tu familia están detrás de una batalla jurídica que apunta al señor Noriega? Sí, no solo fue torturado, sino que fue decapitado en vida. Y todavía nunca hemos podido recuperar su cabeza. Es realmente el crimen más estremecedor de la historia republicana de Panamá, quizás junto con el del sacerdote Héctor Gallegos en 1971. Y me gustaría que nos refiriéramos a él no como el guerrillero, sino como un médico y activista internacional que quería simplemente el bienestar de los pueblos a los que sirvió, aunque fuera con las armas, pero esa era su forma de pensar, él lo que quería era liberar a estos pueblos, pero era un médico también. Sí, tu hermano se enfrentó al régimen del señor Somoza y en algún momento intentó pasar de la frontera con Costa Rica hacia Panamá. ¿Fue una emboscada o cómo ustedes determinan que él termina en manos de las autoridades panameñas al frente del general Noriega? Sí, en 30 segundos nada más te digo. Primero peleó en Guinea-Bissau contra los colonias de Portugal y consiguieron la independencia. Luego estuvo en Panamá, luego se fue a luchar contra el dictador Somoza, lo derrocaron. Luego cuando los 9 comandantes anunciaron que tenían un gobierno comunista, él se volvió a ir para pelear contra ellos porque decía, eso no es para lo que yo peleé por una democracia en Nicaragua. Estando en esa batalla, desde Costa Rica, entró a Panamá y en Panamá, en la frontera, lo interceptaron y se subieron al autobús una persona de la inteligencia de Panamá vestido de civil y luego lo hicieron bajar en 2 puestos de militares, de retenes más adelante, hasta que en el último le dijeron venga con nosotros. Él levantó su cédula a todo el mundo y dijo yo soy Hugo Espadafora y me llevan detenido. Esto lo vieron muchísimos testigos y es una de las pruebas más fehacientes de que lo agarraron los militares. Y luego al día siguiente pues aparece su cuerpo decapitado del lado de Costa Rica, muy cerquita de la frontera, pero del lado de Costa Rica. Es decir, los militares panameños quisieron echarle la culpa a otros, a extranjeros, ¿no? Solo costarricense, pues a lo mejor habían sido nicaragüenses, cualquier cosa. Sin embargo, también hubo testigos que vieron a los camiones militares esa noche atravesar la frontera por caminos subterfugios para llegar al lado de Costa Rica y tirar el cuerpo. Sí. Tu hermano, Carmenza, fue quizás una de las primeras personas en acusar al señor Noriega de vínculos con el narcotráfico y de una enorme corrupción que se vivía en Panamá. ¿Alcanzas a entender qué pruebas tenía él para dimensionar lo que pasaba en Panamá? ¿Sí? Perdona. Te decía, mi padre cuando veía las publicaciones de los escritos de Hugo contra Noriega en la prensa, se erizaba, porque en ese entonces nadie se atrevía a decirle nada y él estaba llamando públicamente por prensa, por radio, por televisión, le decía que era un narcotraficante, le decía que estaba traficando armas, le decía que estaba detrás de él, que sabía que era un hombre corrupto, que había armado una red de corrupción en toda la región latinoamericana. Es decir, no entiendo, mi hermano no tenía miedo,